Quise abrir la relación para saber cómo se sentía, pero en lugar de eso, recibí el desprecio de mi novio. Desde que conocí a Héctor, sentí que la vida me estaba regalando a alguien especial. No es que antes no hubiera tenido relaciones, pero con él todo era distinto. Nos conocimos en la universidad, en una de esas clases aburridas donde nadie ponía atención. Yo estaba con un grupo de amigas en el fondo del salón, riéndonos de cualquier cosa, y él estaba unas filas adelante, siempre serio, siempre enfocado. Me llamaba la atención su forma de ser, tan diferente a la mía. Mientras yo vivía el momento, él parecía estar planeando cada paso de su vida. No tardamos mucho en empezar a hablar, primero con comentarios casuales sobre la materia, luego con conversaciones más personales. Para cuando nos dimos cuenta, ya éramos inseparables. Héctor tenía una forma de ver la vida que me hacía sentir protegida. No era el tipo de persona que decía cosas bonitas por decirlas, pero cuando lo hacía, podía sentir la sinceridad en sus palabras. Me enamoré de su estabilidad, de su compromiso, de la manera en que siempre buscaba lo mejor para nosotros. Estábamos juntos en todo. Cuando terminamos la universidad, él consiguió un buen trabajo, y yo también empecé a hacer lo mío. No éramos millonarios, pero vivíamos cómodos y felices. Cuando decidimos mudarnos juntos, sentí que estaba dando un paso enorme en mi vida. Nunca había vivido con una pareja antes, y aunque tenía miedo, también estaba emocionada. Héctor y yo nos entendíamos bien, rara vez discutíamos, y cuando lo hacíamos, siempre encontrábamos la forma de solucionar las cosas. Nuestra relación era estable, y yo creía que lo sería para siempre. Pero con el tiempo, empecé a sentir que algo me faltaba. No porque Héctor me tratara mal o porque nuestra relación hubiera cambiado de forma drástica, sino porque dentro de mí había una inquietud que no lograba calmar. Me costaba entenderlo, porque objetivamente tenía todo lo que podía desear, un novio increíble, estabilidad, amor. Y aún así, en lo más profundo de mi ser, había algo que me decía que quería más. Al principio, todo parecía estar bien. Mi relación con Héctor era estable, tranquila, sin sobresaltos. Nos conocíamos tan bien que a veces no necesitábamos hablar para entendernos. Él podía notar cuando tenía un mal día sin que se lo dijera, y yo sabía exactamente qué hacer para animarlo cuando estaba estresado. Era la relación perfecta en apariencia. Pero dentro de mí, algo comenzó a cambiar. No era que hubiera dejado de amarlo, ni que hubiera sucedido algo específico para que mis sentimientos se alteraran. Era una sensación, un vacío que no lograba comprender. Comencé a fijarme en cosas que antes no me molestaban. En la rutina que se repetía día tras día sin cambios. En las conversaciones predecibles que teníamos en las noches, en la manera en que cada beso y cada caricia parecían seguir un patrón establecido. No había misterio, no había esa emoción que se siente al descubrir algo nuevo. Lo peor era que sabía que Héctor no tenía la culpa de nada. Él seguía siendo el mismo hombre de siempre, con su amor incondicional, su paciencia y su forma de mirarme como si yo fuera la única persona en el mundo. Pero yo ya no era la misma. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era una fase, de que eventualmente esa sensación desaparecería. Pero no lo hizo. En cambio, comenzó a crecer dentro de mí, haciéndome dudar de todo. Mis amigas fueron las primeras en notar mi inquietud. Al principio, solo hacía comentarios pequeños en nuestras conversaciones, preguntas indirectas sobre la monogamia, sobre cómo otras parejas manejaban sus relaciones. No quería que supieran lo que realmente pasaba por mi mente, pero ellas lo captaron de inmediato. ¿Nunca te has aburrido?, me preguntó una de ellas una noche. O sea, no porque no lo quieras, sino porque siempre es lo mismo. No respondí, pero su pregunta se quedó en mi cabeza. Era exactamente lo que sentía, aunque no me atrevía a admitirlo. Las conversaciones con mis amigas se volvieron más profundas. Cada vez que salíamos, el tema surgía de alguna manera. Ellas hablaban de sus experiencias, de relaciones pasadas, de los errores que habían cometido, y de cómo algunas habían encontrado formas de mantener la emoción viva en sus vidas amorosas. El problema no es que estés aburrida, me dijo una de ellas en una de nuestras reuniones. Es que te han hecho creer que solo puedes estar con una persona toda la vida. Pero la realidad es que el deseo no desaparece solo porque amas a alguien. Al principio,
me resistí a sus ideas. Siempre había creído en la fidelidad, en la importancia de comprometerse con una sola persona. Pero cuanto más las escuchaba, más comenzaba a preguntarme si tal vez tenían razón. ¿Era normal estar con una sola persona para siempre? ¿O era solo una idea impuesta por la sociedad? Una de mis amigas me habló de las relaciones abiertas. Me explicó cómo muchas parejas lo hacían y cómo, lejos de destruirlas, les ayudaba a reforzar su vínculo. Decía que el problema no era desear a alguien más, sino el miedo a aceptar ese deseo. Yo nunca había considerado algo así. Pero esa noche, cuando llegué a casa y me acosté junto a Héctor, no pude evitar pensarlo. Imaginé cómo sería estar con alguien más, sentir otra piel, explorar algo diferente. No porque quisiera dejarlo, sino porque sentía que había algo que me estaba perdiendo. Y lo peor era que esa idea no me horrorizó. Al contrario, me intrigó. Los días pasaban y la idea no desaparecía. Se aferraba a mi mente como una sombra, filtrándose en mis pensamientos cuando menos lo esperaba. Me sorprendía a mí misma imaginando escenarios que antes jamás me habría permitido considerar. Me preguntaba cómo sería estar con alguien más, sentir la emoción del descubrimiento, el calor de un cuerpo nuevo, el vértigo de la incertidumbre. No porque Héctor no me atrajera, no porque no lo amara. Pero había algo en mí que anhelaba algo más, algo que no podía definir con claridad. No se lo había dicho a nadie todavía, pero dentro de mí sabía que en algún momento tendría que sacarlo a la luz. No podía seguir reprimiéndolo. La idea se había convertido en una presencia constante, en una necesidad latente que me carcomía por dentro. Era como si, de alguna manera, mi relación con Héctor hubiera perdido su brillo. No era su culpa. Él seguía siendo el mismo hombre cariñoso, atento y leal. Seguía mirándome con devoción, besándome con ternura, tomándome de la mano con la misma seguridad de siempre. Pero eso era justo lo que me perturbaba. Lo predecible, lo estable, lo inamovible. Empecé a fijarme en cosas que antes no me habían molestado. En la manera en que siempre dormíamos en la misma posición, en cómo cada beso tenía la misma intensidad medida, en cómo nuestras conversaciones giraban en torno a los mismos temas de siempre. No había sorpresas, no había momentos en los que mi corazón se acelerara como al principio. Me convencí de que no era culpa de Héctor, ni mía. Era simplemente la naturaleza de las relaciones largas, la monotonía inevitable que se filtraba con los años. Intenté racionalizarlo. Me decía a mí misma que no era nada grave, que no era una señal de que ya no amaba a Héctor. Pero, al mismo tiempo, no podía evitar preguntarme si él también lo sentía. Si él también notaba la rutina, si alguna vez se preguntaba cómo sería estar con otra persona. Empecé a buscar respuestas. No tenía a quien preguntarle directamente, así que recurrí a Internet. Encontré foros, artículos, testimonios de personas que habían estado en la misma situación que yo. Muchos hablaban de cómo habían salvado sus relaciones al abrirlas, cómo la posibilidad de estar con otras personas había reforzado la confianza y el deseo en su pareja. Otros, sin embargo, contaban historias de fracaso, de celos incontrolables, de separaciones inevitables. Me obsesioné con el tema. Cada noche, después de que Héctor se dormía, pasaba horas leyendo sobre relaciones abiertas, explorando todas las posibilidades. Me repetía que solo era curiosidad, que no significaba que realmente quisiera hacerlo. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Lo más difícil era imaginar su reacción. Héctor siempre había sido un hombre tradicional en muchos aspectos. Creía en la fidelidad, en el compromiso, en la exclusividad como base del amor. Sabía que mencionarle algo así podía cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, me decía que, si realmente me amaba, al menos consideraría la idea. Que lo hablaríamos con madurez, que lo analizaríamos juntos, que tal vez, solo tal vez, él también sintiera lo mismo y tuviera miedo de admitirlo. Me convencí de que no podía seguir guardándomelo. Tenía que decirlo. Pero no estaba preparada para lo que vendría después. Decirlo en voz alta fue mucho más difícil de lo que imaginé. Pasé días enteros ensayando en mi cabeza, probando distintas maneras de abordarlo. Intenté encontrar las palabras adecuadas, una forma de hacerlo sonar racional, lógico, incluso positivo para nuestra relación.
Pero ninguna frase me parecía suficiente. Cualquier cosa que dijera podría ser malinterpretada, cualquier palabra equivocada podría desencadenar un desastre. Una noche, después de cenar, cuando estábamos acostados en la cama, sentí que mi corazón latía con fuerza descontrolada. Héctor estaba concentrado en su celular, ajeno a lo que estaba a punto de ocurrir. Yo miraba el techo, tratando de reunir el valor que necesitaba. Respiré hondo y, con una voz que apenas reconocí como mía, dije: «He estado pensando en algo». No me miró de inmediato, pero noté cómo su postura cambió ligeramente. Bajó el celular y giró la cabeza hacia mí, con una expresión neutral. «¿Qué cosa?». Mi garganta se secó. Quise retractarme, decir que no era nada importante. Pero ya no podía detenerme. Sobre las relaciones abiertas. El silencio que siguió fue sofocante. Sentí como el ambiente en la habitación se volvía más pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso de repente. Héctor me miró fijamente, como si no hubiera entendido lo que acababa de decir. «¿Qué?». Su tono no era de enojo. Era de incredulidad. De desconcierto absoluto. «Solo quiero hablar de eso», me apresuré a decir. «No significa que quiera algo malo, solo, quiero saber qué piensas». Lo vi incorporarse lentamente, pasándose una mano por el rostro. Algo en su expresión había cambiado. Su mirada, que siempre había sido cálida, ahora era fría, distante. «¿Quieres estar con alguien más?». No supe qué responder. Porque la verdad era que sí, quería experimentar. Pero no quería perderlo. «No es eso», mentí. «Es solo que creo que, tal vez, podríamos explorar algo nuevo». He leído sobre parejas que lo han hecho y dicen que ha sido beneficioso, que ha fortalecido su relación. ¿Fortalecido? Su risa fue amarga, incrédula. ¿Cómo estar con otras personas va a fortalecer lo que tenemos? No supe qué responder. Porque, en el fondo, sabía que para él esto no tenía sentido. «Salma», dijo finalmente, con una voz más seria. «Si no soy suficiente para ti, solo dímelo». Su mirada me atravesó. «No es eso», repetí. «No es que no sea suficiente. Es solo, que quiero saber qué se siente». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Y supe, en ese instante, que había cometido un error. Héctor no dijo nada más. Se levantó de la cama y salió de la habitación sin mirarme. Me quedé ahí, sintiendo que, con esas simples palabras, había roto algo que no podría reparar. Y lo peor era que aún no me arrepentía. Héctor no volvió a la habitación esa noche. Me quedé acostada en la cama, con la mente dando vueltas, repasando cada palabra que había dicho, cada gesto en su rostro. No podía dormir. Me sentía inquieta, con el pecho apretado por una sensación de culpa que no quería reconocer del todo. No había dicho que quería estar con otra persona, pero lo había insinuado, y en su mente eso era suficiente para hacer que todo se derrumbara. Por la mañana, cuando salí de la habitación, lo encontré en la cocina. Estaba sentado en la mesa con una taza de café en las manos, la mirada perdida en un punto indefinido. Cuando me vio, su expresión no cambió. Ni enojo, ni tristeza. Solo una frialdad distante que me hizo sentir más nerviosa que cualquier grito. «¿No vas a decir nada?», pregunté, con la voz más firme de lo que me sentía por dentro. Él levantó la vista y me miró por un segundo antes de encogerse de hombros. «No sé qué quieres que diga, Salma». Su tono era seco, carente de la calidez habitual. «Quiero hablarlo», insistí. Él rió sin humor y dejó la taza sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «Ya lo hablaste anoche. Dijiste lo que pensabas». Algo en su actitud me molestó. No esperaba que reaccionara con entusiasmo, pero tampoco que simplemente me ignorara. «Solo fue una idea», me defendí. «No significa que lo haya hecho o que quiera hacerlo de inmediato». «Pero lo quieres», interrumpió, y sus ojos me perforaron. No respondí. Porque en el fondo, era cierto. Héctor se levantó de la mesa y pasó junto a mí sin siquiera rozarme. La distancia entre nosotros nunca se había sentido tan real. Durante los días siguientes,
Intenté actuar como si nada hubiera pasado. Seguí con mi rutina, fui al trabajo, respondí mensajes, me comporté como la misma de siempre. Pero Héctor ya no era el mismo. Su actitud había cambiado por completo. No me trataba mal, pero tampoco era el hombre que conocía. No me abrazaba cuando llegaba a casa, no me miraba con la misma ternura, no me tocaba sin que yo lo pidiera. Era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre nosotros. Y lo peor era que esa barrera la había creado yo. Intenté hacer que las cosas volvieran a la normalidad. Le propuse salir a cenar, ver una película juntos, hacer algo diferente. Pero sus respuestas eran monótonas, sin interés. Aceptaba, pero sin entusiasmo. Y cuando estábamos juntos, sentía que su mente estaba en otro lugar. Me di cuenta de que no se trataba solo de lo que había dicho. Era algo más profundo. Algo que había cambiado su percepción de mí. Era como si ya no me viera igual. Y esa idea me aterrorizaba. El desprecio de Héctor no llegó en forma de gritos ni de peleas. No hubo discusiones interminables ni reproches dolorosos. No. Lo que me mataba era la indiferencia. Los pequeños detalles que antes hacían nuestra relación especial desaparecieron sin que me diera cuenta. Ya no me besaba en la frente antes de dormir, ya no me abrazaba por la espalda cuando estaba cocinando, ya no me preguntaba cómo había estado mi día con el mismo interés genuino de antes. Al principio pensé que estaba exagerando. Que solo necesitaba tiempo para procesar lo que había dicho. Pero los días pasaban y en lugar de mejorar, todo empeoraba. Yo lo intentaba. Me acercaba a él, lo tocaba, intentaba provocarlo, despertar en él alguna emoción que me asegurara que aún me deseaba. Pero su respuesta era fría. No me rechazaba de manera directa, pero tampoco respondía con la misma pasión de antes. Y eso me volvía loca. Porque si me hubiera gritado, si me hubiera dicho que me odiaba, que no podía creer que hubiera sugerido algo así, al menos habría sabido que aún sentía algo fuerte por mí. Pero su indiferencia me dejaba en el aire. Lo arruiné. Una noche, desesperada por obtener alguna reacción de su parte, me acerqué a él mientras se cambiaba después del trabajo. Me apoyé en su espalda, deslicé las manos por su abdomen, susurré su nombre en su oído. Esperé sentirlo tensarse, esperé que girara hacia mí, que me tomara con deseo, con necesidad. Pero solo suspiró y se apartó con delicadeza. Estoy cansado, Salma. Esas 3 palabras fueron el golpe más fuerte que me había dado. Porque no era solo cansancio físico. Era otra cosa. Era agotamiento emocional. Era su manera de decir que ya no quería intentarlo. Me quedé de pie en medio de la habitación, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. Y en ese momento entendí que ya no importaba lo que hiciera. Porque lo había perdido. Héctor no se fue de inmediato. No hizo las maletas con furia, no gritó ni me acusó de nada. Su amor no murió con explosiones ni tormentas, sino como una vela que se consume poco a poco hasta que ya no queda más que humo y un pabilo quemado. Y esa fue la forma más cruel de perderlo. Al principio, intenté aferrarme a la idea de que con el tiempo todo volvería a la normalidad. Creí que si actuaba como si nada hubiera pasado, si le daba espacio, si le demostraba con pequeños gestos que aún lo amaba, él encontraría el camino de regreso a mí. Pero el problema no era él. Era yo. Yo fui la que, con un comentario disfrazado de inocencia, le dije que no era suficiente. Yo fui la que menospreció lo que teníamos, la que insinuó que nuestra relación necesitaba algo más cuando, en realidad, solo fui yo la que nunca supo lo que tenía. Los días pasaron, y con cada uno de ellos, la distancia entre nosotros crecía. Sus respuestas eran cada vez más cortas, sus silencios más largos, sus miradas más vacías. No me rechazaba con dureza, pero tampoco me buscaba. No había peleas, ni confrontaciones, ni llantos desesperados. Solo ausencia. Y eso dolía más que cualquier discusión. Empecé a obsesionarme con cada detalle. Con cada buenos días que sonaba más mecánico, con cada noche que pasaba sin siquiera rozarme en la cama, con cada vez que su mirada se desviaba cuando intentaba encontrar en sus ojos algún rastro del amor que solía estar ahí. Un día, sin poder más, lo enfrenté. «Héctor, ¿aún me amas?».
La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, como una sentencia. Él se quedó en silencio por un momento, como si buscara las palabras correctas. Pero cuando finalmente habló, su respuesta fue la más devastadora de todas. Yo también te amaba, Salma. El pasado en su frase me golpeó como un puñetazo en el estómago. No hubo más discusión. No me suplicó que cambiara, no me pidió que me explicara. Ya no importaba. Ya me había perdido. Después de eso, todo fue cuestión de tiempo. Él se fue, llevándose con él la parte de mí que aún creía en nosotros. Yo me quedé en nuestra casa, en nuestra cama, rodeada de recuerdos que ya no significaban nada más que dolor. El vacío de su ausencia se volvió insoportable. Me di cuenta de que había jugado con fuego y me había quemado. De que había destruido lo único que realmente importaba por un capricho pasajero. De que nunca entendí el amor hasta que lo vi desmoronarse frente a mí, sin poder hacer nada para detenerlo. Intenté seguir con mi vida, pero todo me recordaba a él. Sus camisas olvidadas en el armario, la forma en la que el silencio llenaba la casa, el café que ya no tenía el mismo sabor sin su presencia. Algunas noches lloraba hasta quedarme dormida, odiándome por haber arruinado todo. Otras, simplemente me quedaba mirando el techo, preguntándome en qué momento me volví tan egoísta, en qué momento dejé de valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Y así aprendí mi lección de la peor manera posible. Porque no hay peor karma que destruir lo que amas con tus propias manos y quedarte sola con el peso de tu propia culpa.